Apuntes para una facultad de Ciencias de la Información, equivalente de gobierno español, régimen ucraniano, equivalente de radicales y violentos, manifestantes y activistas, equivalente de ley de seguridad ciudadana, leyes dictatoriales. Apuntes para una facultad de Ciencias Políticas. El 40% del comercio de Ucrania es con Rusia y con la Confederación de Estados Independientes dependiente de Rusia, el 20% con la Unión Europea. Rusia ha ofrecido ayuda financiera y gas natural barato a Ucrania. La UE, un acuerdo de asociación y libre comercio. Rusia quiere que Ucrania esté en la Unión Euroasiática con Kazajistán y Bielorrusia. La UE, por su parte, quiere a Ucrania en la Asociación Oriental, su programa de acercamiento con las exrepúblicas soviéticas. Tampoco son tan complicados, digo yo, el periodismo y la ciencia política. Esta noche en Fort Apache hablamos de Ucrania. Fort Apache. Hoy es una de esas noches en las que en Fort Apache toca la Realpolitik, una de esas noches geopolíticas. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo, jurista, uno de nuestros analistas habituales. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien hallado, Pablito. Frente a él, Pablo Sapac, profesor de periodismo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Lola Albiach, periodista, otra de las habituales. Bienvenida a Fort Apache. Muchas gracias. Georgina Higueras, periodista, especialista en Asia y en muchas cosas más. Bienvenida una vez más al programa. Muchas gracias, Pablo. Jorge García Castaño, concejal por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid y un experto en cuestiones de política internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por habernos invitado. Y se estrena hoy en Fort Apache Juan Aguilar, director del Espía Digital. Bienvenido al programa y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Enseguida empezamos a discutir, veamos el punto de vista de nuestros redactores en el punto de mira. El pasado 21 de noviembre, el gobierno ucraniano decidió rechazar la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea y otros 5 países de Europa del Este para retomar el diálogo activo con Rusia. Esta negativa por parte del Ejecutivo ha sido el detonante de unas contundentes protestas lideradas por diversos sectores de la oposición que piden la dimisión del presidente Viktor Yanukovych y la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Mientras que los medios occidentales explican el conflicto como una encrucijada entre la democracia europea y el autoritarismo ruso, la disputa entre Rusia y la Unión Europea por la influencia sobre los países postsoviéticos a través de acuerdos comerciales y aduaneros se impone como telón de fondo. Esta noche, en Fort Apache, Ucrania, territorio en disputa. Empezamos con regla del minuto, misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Qué es lo que le conviene a Ucrania? ¿Acercarse a Rusia o acercarse a la UE? Yo creo que lo primero que yo quiero decir es que yo quiero ser ucraniano. O sea, yo quiero que los medios de comunicación, cuando hagamos en España una sublevación como la que se hace en Ucrania, nos traten tan bien como a ellos. Es decir, yo creo que cuando en España, que nos merecemos una sublevación tan seria como la que hay ahora mismo en Ucrania, pues espero que haya este beneplácito tan general de los medios de comunicación internacional a favor de la defensa de derechos humanos contra el horrible oso ruso que están llevando los ucranianos. Pero dicho eso, que es con ironía, pero algo más, lo que quiero decir es que esto lo que demuestra es que la globalización se terminó. Ya no hay globalización. Lo que hay es emergencia de grandes potencias que luchan por sus intereses geoestratégicos a nivel mundial. Y, obviamente, Ucrania es eso, una pieza en disputa en un combate estratégico donde está la Unión Europea, dirigida por Alemania, y la vieja Rusia. Se terminó el minuto, Manolo. Pablo, intenta contestarme la pregunta. ¿Qué les conviene más, Rusia o Europa? Pues yo creo que de momento ninguna de las dos cosas. Lo que les conviene, ir recurriendo al baloncesto, es tiempo muerto, ¿no? Así no se puede ir a la Unión Europea, desde luego, bajo presión no se puede ir a la Unión Europea. Y Ucrania, bueno, pues tiene una relación histórica con Rusia, y no solamente desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista demográfico, pero tampoco se puede ocultar que hay una parte de la población que está enfrentada históricamente con Rusia
Y necesita entonces Ucrania un tiempo muerto para ver qué es lo que quieren hacer, cómo pueden reconciliar esas pulsiones que hay ahí, pero nunca bajo presión. Y yo creo que ahora hay una enorme presión, una presión de la Unión Europea para entrar en un espacio que era ruso, y presión de los medios de comunicación, que creo que hablaremos bastante también de eso. Claro. Lola, tu minuto. También hay presión rusa y entonces yo me adhiero, pero voy más allá de lo que decías. Es decir, entre Rusia y Europa, Ucrania. Es decir, yo creo que los ucranianos tienen que lograr reconciliar sus dos almas, el alma europea y el alma eslava. Son dos raíces históricas, no solo comerciales, sino también de larga data, y tienen que lograr un consenso entre esas dos, digamos, almas para hacer de su país, que es estratégico, una pieza que no se venda al mejor postor y que no juegue, como han jugado al menos el último presidente, Yanukovych, a levantar la apuesta coqueteando con unos y con otros, es decir, Ucrania. Gracias, Lola. Georgina. Bueno, estoy más cercana a tu posición, Pablo. Yo creo que lo que Ucrania necesita en estos momentos es que la dejen tranquila y ellos resolver su problema interno, que lo tienen y que es muy importante. Pensemos que además después de la caída de la Unión Soviética, la desaparición de la Unión Soviética, el Producto Interior Bruto de Ucrania cayó en un 60%. O sea, es un país, yo las veces que lo he visitado, es que es un país que está con unos problemas económicos brutales. Y muchos de la extrema derecha que estamos viendo ahora es producto de ese, digamos, ruptura que supuso la fractura que se creó en el país económicamente, políticamente y socialmente, ¿no? Gracias, Georgina. Jorge. Bueno, parece que tiene sin duda más relación económica con Rusia y que tiene mucho más intercambios económicos, y parece que además Rusia ha puesto más encima de la mesa a día de hoy, ¿no? Ha puesto, es decir, de luego tiene la llave de las materias primas y del gas y los precios, y ha puesto ayuda financiera encima de la mesa, ¿no? Frente a la Unión Europea, que lo que pone encima de la mesa es un acuerdo de libre comercio que también puede tener efectos demoledores en algunos sectores de una economía tan empobrecida como la ucraniana. Idealmente, pues le convendría una fuerte relación estratégica y a largo plazo entre la Unión Europea y Rusia, pero parece que una Unión Europea tan alemana como esta parece que tiene otros intereses bien distintos, ¿no? Yo creo que lo que le interesaría, y a la propia Unión Europea, a la mayor parte de la Unión Europea, es una relación distinta entre la Unión y Rusia. Sin embargo, lo que estamos viendo es una relación de confrontación, yo creo, guiado por un expansionismo alemán absolutamente fuera de lugar. Gracias, Jorge. Juan. Sí, bueno, yo lamento disentir un poco en la bondad. Es decir, yo creo que efectivamente Ucrania necesita tranquilidad, pero se impone el realismo político y el realismo geopolítico y el realismo estratégico. No hay posibilidad de tranquilidad cuando lo que se está ventilando a nivel geopolítico es tan importante. La realidad es que Ucrania tiene razones económicas, políticas, culturales, idiomáticas, de todo tipo con Rusia, mucho más que con el resto de Europa. No quiero hablar ni siquiera de la Unión Europea, con el resto de Europa. Pero además hay una razón geopolítica fundamental, que es el engranaje, es decir, la posibilidad de surgir opciones de poder internacional multilateral, como decíamos antes, una vez acabada la globalización, implican que no puede mantener una neutralidad ahí, imposible de sostener. Tiene que decidir uno y otro. Yo creo que es Rusia quien Se acabó el minuto. Juan ha dejado la discusión en el punto en el que me interesa a mí, que tengo la suerte de enseñar geopolítica en la facultad. Los británicos descubrieron hace muchos años aquello de la región pivote: quien controle el corazón continental controlará Europa. Vuelvo contigo, Manolo. ¿Cuál es la clave de la importancia geopolítica de Ucrania para entender el poder europeo y, en última instancia, el poder en el mundo? O sea, yo vuelvo a lo que decía antes, ¿no? No entenderíamos nada de lo que está pasando si no es porque damos ya por finiquitada la globalización. Y lo que retorna son las grandes potencias con intereses geoestratégicos. Volver a Mackinder me parece una buena cosa, y uno de los genios de geopolítica mundial, que se llama Brzezinski, hace ya muchos años, en el tablero mundial, que ya planteó el mundo de los Balcanes antiguos y los nuevos como el eje fundamental de la guerra a nivel mundial.
Hay quien piensa que Adolfo Hitler se equivocó y perdió la guerra porque en vez de concentrar toda la fuerza sobre Moscú, pretendió conquistar previamente Ucrania a través del mariscal von Manstein, que fue el que conquistó Kiev. ¿Qué quiero decir? A mi juicio, Alemania, la idea de espacio vital, si alguna vez ha existido más allá de la propaganda, era vista por los grandes geopolíticos alemanes pensando en Ucrania. Es decir, Ucrania era la zona en disputa, el tapón frente a Rusia, pero también la zona a conquistar. Ucrania era la gran despensa, Ucrania era la reserva estratégica, Ucrania era todo para los grandes militares. Y Adolfo Hitler, cuando analizaba la realidad, él siempre le decía a los militares: oye, ustedes no entienden de geopolítica, ahí están las riquezas, si no conquisto estas riquezas no podré conquistar a Rusia. Entonces, desde ese punto de vista, si hoy vemos el mapa y vemos la geografía de Ucrania, el tema es increíble. O sea, lo voy a decir de otra manera, para ser más duro. Para Rusia, Ucrania es razón de guerra. Sí, ¿Pero por qué razón de guerra? Evidentemente. Por Crimea y Sebastopol. Es decir, uno de los tontos más grandes de la historia de la humanidad era Nikita Khrushchev, solamente comparable con Gorbachov. Entonces, una de las cosas que hicieron fue regalarle Crimea a Ucrania. O sea, eso significa el acceso no solo al Mar Negro, sino al Mediterráneo. Y eso significa que para Rusia pensar que alguna vez se puede acabar eso no tiene objetivo. Pero diré una cosa más. Lo que no se puede olvidar es que ese territorio ha sido la California de la Unión Soviética. Y lo que no se puede vivir es que el centro de la industria aeroespacial y estratégica soviética y rusa está en Ucrania. Es decir, estamos hablando de no cosas pequeñas. Y luego hay que decir otra cosa para que no se olvide. Se puede hablar de cálculo, pero entre el 30 y el 40% de la población ucraniana, que además es la mayoritaria, que está en el oriente, 45. Es rusófila. Y por tanto yo creo que lo que hay en medio de esta historia es una cosa que podríamos llamar un nacionalismo étnico frente a otros nacionalismos. Juan. Sí, es la vuelta a Mackinder, es la vuelta al corolario de Speckman, es la vuelta a Brzezinski en la Guerra Mundial, donde ya establece todo esto. Es decir, Ucrania está en el Rhineland, es la parte sur del Rhineland europeo. Como decían estos geopolíticos, es decir, la única forma de dominar el Heartland, es decir, esas tierras inmensas de Rusia, a las cuales no se puede llegar de forma marítima, por eso las potencias marítimas tienen ahí su principal enemigo. Es decir, esas tierras de Rusia, la única forma de someterlas es dominando el Rhineland, es decir, todo el cinturón que la rodea. Y por eso podemos ver los conflictos mundiales desde los Balcanes hasta el Asia extrema. Los otros Balcanes, claro, que tiran. Hasta el Asia extrema. Todos los conflictos se concentran ahí, porque aquí hay un actor que todavía no ha salido. Hemos hablado de la Europa alemana, del expansionismo alemán. Bueno, la Europa alemana, el expansionismo alemán, estos no son más que una estructura títere del entramado OTAN-Estados Unidos. Es decir, esta es la realidad. Y quien tiene razones geoestratégicas poderosísimas, sobre todo a partir de lo que ha ocurrido en Siria, poderosísimas, para intentar sujetar a Rusia, son los Estados Unidos. Claro, esta es la realidad. Si es que ese es el gran problema. Claro, si el problema es que la Unión Europea está haciendo una política, pues todavía que seguimos sin independizarnos de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos nos metió el caballo de Troya con Polonia. Claro, es que... Y entonces, pues sí, Polonia, claro, está tirando como loca de Ucrania. ¿Pero por qué? Porque Polonia, al fin y al cabo, sirve a Estados Unidos, no sirve a Bruselas, pero como sirve a Estados Unidos. Pero como ningún país de Europa, vamos. Claro, y entonces lo de Polonia es tremendo. Oye, y entonces pero se están... Reconozcamos que algo pasa ahí que tiene que ver con los ucranianos. Sean proeuropeos o proeslavos. Pero si lo he dicho desde el primer momento, que hay que dejarles un poco tranquilos. Yo no creo que la Unión Europea ni ha imaginado cuando planteó el Estatuto de la Sociedad, o quizás sí, pero no tengo duda en esa que política pero en esa política dubitativa de la Unión Europea, la oferta fue más que cicatera. No, es decir, si realmente hubieran tenido interés, no se les puede ofrecer 650 millones de euros
como contrapartida del Estatuto de Asociación, una miseria. Es decir, ha habido una política dubitativa, confusa, que tendría ese interés que vosotros decís detrás quizás, pero que no tiene la consistencia después, mucho menos los tanques, para hacerse cargo de Crimea. O sea, eso es así. Pero yo creo que os olvidáis de que hay unos ucranianos que hicieron una revolución naranja para un cambio que hiciera frente a esa situación de degradación económica que tenían y que se sienten estafados. Pero es que es lo mismo. Analicemos quién son los ucranianos. Hay una revuelta, en favor de mejores condiciones de vida. Analicemos el movimiento democrático ucraniano. Hay de todo, ¿no? Y la gente que se moviliza habrá todo tipo de motivaciones. Lo que es poco dudable es decir, con Putin Rusia recupera una cierta autonomía estratégica y una capacidad de hacer su propia política exterior, y de repente nos encontramos con que la OTAN llega desde Estonia hasta Turquía, más luego Irak y Afganistán, y en todo eso solo queda Ucrania en un sitio y Irán en otro, fuera de la órbita. Es decir, es un cinturón casi perfecto, y que claro, y que casi pierde la base militar en Siria y en Crimea, ¿no? Es decir, entonces, claro, un país con una política exterior propia y autónoma, pues es decir, reacciona sin duda alguna, ¿no? Y eso, desde luego, yo creo que los medios de comunicación europeos lo están obviando absolutamente. Pablo. Yo quería recuperar algo que dijo Georgina hace un momento, ¿no? Y que está conectado con lo que tú planteabas de la Revolución Naranja. Es que, en realidad, todos esos modelos, que sí, originalmente son internos, ¿no?, parten dentro de los países, pero se han instrumentalizado por ese bloque que va más allá de la Unión Europea y que tiene que ver, como veíamos aquí, con la OTAN y con Estados Unidos. Tenemos ese ejemplo de la Revolución Naranja en Ucrania, tenemos el de Georgia también, por no hablar de aquello de las primaveras árabes que ha acabado como ha acabado, ¿no? Entonces, no ha acabado aún. Bueno, fortuna para ellos. Te quiero decir que eso se ha instrumentalizado, ¿no? Y ahí hay un modelo que les ha funcionado en algunos sitios y en otros no. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre que Rusia ya no es la Rusia de hace 10 o 15 años atrás, y que se ha apuntado un tanto muy grande en Siria. Entonces, van a tener problemas para seguir con ese modelo y nos podemos enfrentar a una situación en un país europeo, en Ucrania, pues como lo que han organizado en los países árabes, ¿no? Con decenas de cientos de muertos, ¿no? No sé, quizás a lo mejor es que yo soy excesivamente brusco al analizar las cosas, ¿no? Pero es decir, a mí esto nada me parece... a ver, descontento lo hay en todos sitios. Fijaros en el país que estamos. Claro, es decir, yo no dudo que haya un cierto grado de descontento en Ucrania entre la población, incluso que fueran legítimas esas ensoñaciones de que entrando en la Unión Europea aquí se reparten los perros con longaniza y estas cosas. Vale, es decir, yo me puedo creer eso, pero mira, el grado de instrumentalización es tanto que es que yo estoy convencido de que no solamente que se esté manipulando la protesta, es que se ha planificado desde el principio esperar el momento adecuado, que hubiera una causa para lanzarse. Claro, cuando estábamos aquí en el 15M no vino Brzezinski ni John McCain. Claro. Ni la secretaria de Estado repartiendo pan. No, pero ya estábamos en la OTAN y en la Unión Europea. Pero cosas ¿para qué lo iban a instrumentalizar? Claro, ha habido que escuchar cosas tremendas. Entre otros, para no referirme a los extranjeros, que es que están metiendo las narices todos allí, Me refiero a la Unión Europea, OTAN, hasta el secretario general de la OTAN ha hablado del tema. Imaginaros una protesta aquí del 25S entre las Cortes en Madrid y que hable el secretario general de la OTAN. Pero bueno, es que son cosas que saltan, son tan descaradas, es tanta la desfachatez que no puede ser simplemente que se la esté manipulando ahora. Esto ha estado, desde el principio, se ha buscado la causa, el pretexto para poder actuar. Lo lamento, pero es así, no tiene otra lógica. Georgina. Yo quería recoger el punto que tú decías, eso de cómo la prensa sigue siendo muy benévola con todos los manifestantes y ven que lo mal que lo está haciendo Yanukovych, ¿no? Es cierto que Yanukovych no ha sido muy listo en esto de las leyes que ha puesto, la ley Mordaza, que afortunadamente hoy se la ha cargado. Pero en fin, lo que es lamentable es precisamente la situación de la prensa internacional en muchos casos, ¿no? Porque ahora con esto de la inmediatez y tal, en realidad marcan
la prensa norteamericana y los demás seguimos. Ya no hay tiempo para el análisis, ya no hay tiempo para ver. Y en vez de, estamos en el mismo punto de antes, en vez de que Europa tenga una diplomacia distinta de la diplomacia norteamericana, que era lo que todos desearíamos, con la prensa pasa exactamente igual. Marcan las líneas la prensa norteamericana y los demás seguimos. Y eso es un desastre, porque claro, pues yo creo que en Ucrania, que está en Europa otra vez, y que otra vez los europeos nos dejemos manipular y que Europa vuelva a ser el escenario de la lucha entre dos titanes, me parece absolutamente absurdo, vamos. Pablo, de hecho, con eso que tú mencionas de la prensa, es que el guión es prácticamente idéntico. Yo ahora, antes de entrar, estaba leyendo en un periódico español, pues esta cosa de los Titoski o como le llamen, y es que es lo mismo que hicieron en Siria con los Abija y lo mismo que han hecho en otros sitios. Es decir, tampoco se molestan en cambiar, es que cambian los nombres, los adaptan un poquito y es el mismo esquema. Ya lo vimos en Serbia hace años, lo vimos en Georgia, lo hemos visto en Siria, en Libia, en Libia, lo estamos viendo aquí. Es decir, mediáticamente es un esquema, es un guión y no se salen de ahí. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Yo creo que quiero volverme al interior de Ucrania, ¿no? y plantear quién son los que se están sublevando. O sea, si algo hay bastante acuerdo, no hace falta ser un genio para meterse en endamiaje de lo que se está sublevando, hay una característica esencial que ya venía desde tiempos anteriores, que reverdeció no por casualidad con Hitler y que luego ha tenido una etapa diversa, con Stalin después y luego con la crisis del Este. Estoy hablando del nacionalismo étnico dominante en Ucrania, porque no es el nacionalismo sin más, es un nacionalismo de base étnica que niega la condición de ucraniano a los otros ucranianos, es decir, a los que vienen de tradición rusa, que se enfrentan a ellos y que los consideran a todos rusos, porque quien no es ucraniano es ruso. Pero luego la otra característica es la xenofobia y el antisemitismo. Y es la extrema derecha organizada la que está dirigiendo la insurrección popular y la lucha armada contra un gobierno salido de unas elecciones. Pero no solamente diré eso, es que el gran peligro no es solo que se dé lo que se está dando. ¿Y si alguna vez ganan? Una de las cosas que no se olvidan es que en la cultura y en la tradición ucraniana de los dos lados de Ucrania, por cierto, que yo creo que el otro es casi tan mayoritario como el este, hay siempre dudas de las cifras, una de las características es la militarización. Es decir, son pueblos armados, que tienen fuerzas armadas muy sofisticadas, y los podíamos encontrar con un escenario muy próximo al de Yugoslavia de la época post-Tito. Eso es lo que se está realmente jugando. A mí me impresiona, lo que más a mí, como ser humano, como hombre de izquierda, me preocupa de esta situación, no es solo el conflicto de las grandes potencias, sino que esto acabe generando en una limpieza étnica de un lado frente a otro, y que al final nos encontramos de nuevo en el corazón de Europa con un conflicto que lo único que tiene es impedir que Europa sea autónoma y darle siempre buena idea al amigo americano. Lola, Juan, y nos vamos a Zapping. Efectivamente, el escenario futuro es lo que más debe de preocupar. Y entonces, si nos atenemos a la experiencia de las transiciones de los países del este de Europa, pues, aunque eso ya no tiene remedio, una de las cosas que yo creo que se hicieron peor fue animar la secesión y la implosión de países como una manera de acercarlos. Esperemos que ese no sea el caso en Ucrania, porque igual que tú dices que hay unos que consideran que los que son eslavos no son ucranianos, los otros a la viceversa también. Y de todos modos existe esa xenofobia, pero han tenido un presidente judío sobreviviente del Holocausto, por ejemplo. Entonces yo vuelvo al punto inicial. La geoestrategia está muy bien, yo creo que condiciona mucho más de lo que siempre decimos y que los periodistas estamos dispuestos a admitir, porque hay que investigarlo, pero tampoco
pensemos que miles de personas son títeres de no se sabe qué maniobra internacional. Es decir, es verdad que la Unión Europea se ha metido de cabeza a alentar una tensión para la que ni está preparada, ni tiene una política clara, y encima no tenemos los tanques que podrían sustentarla. Eso es una parte de la película. Si las revoluciones naranjas te hacen el trabajo de los tanques... Pero la eso otra que te parte de la ahorras. película es, que aquí la estáis obviando, que el único que ha presionado claramente, por la Unión Europea no es el caso, ha sido Putin cuando dijo aquello del gas es de Gazprom, pero el grifo está en el Kremlin. Y les cortó el gas 2 veces, 2 años seguidos, en pleno invierno crudísimo, 2006-2008. El que le ha hecho pagar a Ucrania el gas más caro que a Alemania, a Italia y a cualquier país europeo. O sea, las presiones reales, contables y demostrables, por ahora han venido claramente de Rusia. Otra cosa son los intereses de Estados Unidos y que la Unión Europea se haya metido en ese fregado sin saber muy bien para dónde. Pero volvamos al punto, ¿cuál es el futuro? Vamos a ver, es decir, Rusia lo único que ha hecho ha sido pedir que le paguen su gas. Que le paguen su gas. ¿Y por qué más caro que Alemania? Pues porque con Alemania ha llegado otro tipo de acuerdos, como ahora ha llegado con Ucrania. Eso no son presiones, eso es el tan cacareado libertad de comercio internacional que promueven los de la globalización, solo que cuando es en contra de ellos no les gusta. Aquí hay una cosa clara. En el 2004 empezaron a gobernar hasta el 2011 los que ahora están en la oposición, los que se sometieron al Fondo Monetario Internacional con más de 30.000 millones de dólares, los que han llevado esta situación a Ucrania, con un 25% de paro. Y la culpa la va a tener Yanukovych porque lleva 3 años gobernando. No, vamos a ver, seamos serios. Los males de un país no vienen por el último gobierno. Todos sabemos que a pesar de lo que hace nuestro presidente, las culpas y las responsabilidades son también muy anteriores. Y aquí se alimentaron burbujas que ahora estallan, pero vienen de muy atrás. Lo mismo pasa en Ucrania. La desfachatez está en que pidan democracia, libertad y demás los que han estado gobernando hasta hace 3 años y han llevado a Ucrania donde la han llevado. Porque cuando cortaron el gas, se lo cortaron, entre otras cosas, siendo cargo político la corrupta que ahora está en la cárcel, la señora Timoshenko, a la cual la Unión Europea está tan interesada en sacar de la cárcel. ¿No notas que todo esto no cuadra? Georgina, y nos vamos a hacer un punto nada más, es que cuando tú dices que le están vendiendo el gas más caro a Ucrania que a Alemania, hay que saber también que Ucrania cobra un precio altísimo por el transporte del crudo, o sea, por el transporte del gas. Entonces, efectivamente, por el paso. Entonces, pues una cosa se compensa con la otra. O sea, que no es que ellos le cobren el gas más caro, le cobran el gas más caro, pero porque también Ucrania les exige un pastonazo para que el gas pase, O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a zapping y ahora mismo seguimos con el debate. Adelante, vídeo. Con el ABC. Aquí tenemos 2 portadas, una de la manifestación pacífica del 15M en la Puerta del Sol. Este diario, en su portada, indicaba fuera de la ley. Tachaba a los congregados de estar cometiendo delitos e incluso atentar contra la integridad estatal. Ese mismo periódico, el ABC, aquí lo ven, represión mortal en Kiev. El Mundo, en un editorial, llama la atención sin duda el titular, los atentados de Gamonal. Que los ciudadanos deben esperar a las elecciones y a partir de ahí se decidirá sobre sus problemas, pero no lo hace así cuando informa sobre el presidente ucraniano Yanukovych. No le da opciones y se refiere a la represión de las autoridades. Y usa términos, como van a poder ver, de caos, población aterrorizada y que no renuncia a luchar por sus derechos.
fin, si para algo está sirviendo Ucrania es para hablar de la prensa libre en España, que está haciendo un papelón tremendo. No sé qué os parece lo que hemos visto. La prensa libre de España y fuera de España. De España y fuera de España, la prensa europea en general. Sí, sí. Pues nos parece efectivamente, como ya he dicho antes, absolutamente lamentable. Y parece lamentable que sigamos sin tener capacidad de análisis. Y parece lamentable que ante hechos que son verdaderamente de extrema derecha, de violencia y de tal, que nosotros digamos, estos chicos tan buenos y tal. Y en eso me sumo a lo que tú decías, ¿no? El problema es qué va a pasar suponiendo que Svoboda, o sea, el partido Libertad de extrema derecha, gane, ¿no? Es que es no solo, y bueno, y ese no es tan extrema derecha, porque todos estos que se llaman el sector el menos derecho, extrema derecha. eso es el menos. Es el menos de extrema derecha. Todos estos que son auténticos milicias de extrema derecha, xenófobas, peligrosísimas. Si estos se hacen con el control del país, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué política vamos a tener? Georgina, ¿Vamos a seguir diciendo claro, que la libertad está, que el señor Yanukovych que les dé libertad? Por el Pero amor si de se Dios. sigue apoyando a los cortacabezas de Siria. Si uno profundiza en el nacionalismo ucraniano dominante, es increíble, ¿no? Han construido una historia imaginada donde ellos eran la gran potencia en el siglo XI, XII, donde eran el gran país del mundo, donde eran una raza superior, donde tenían una cultura, y todo lo demás. O sea, por ejemplo, los policías se consideran en derecho de atacarlos porque son rusos. Pero mire usted, son ucranianos como usted, pero hablan ruso. O sea, todos hablan ruso porque la lengua rusa se hablaba mayoritariamente en el país antes de la llamada transición democrática. Bueno, o sea, ellos tienen una visión de que ellos son la madre patria, son la cultura. Es una visión nacionalista, de extrema derecha, xenófoba y racista, que con las armas en la mano van a situar una situación muy complicada, que es lo que yo creo que Europa no está midiendo. Y luego una cuestión, Yanukovych, mi impresión es que yo creo que hay un problema con Yanukovych en su interno, en su bloque de poder, ¿no? Yo creo que todas estas cosas que está haciendo Yanukovych es porque seguramente se ha autonomizado demasiado de las fuerzas que lo auparon al poder, ¿no? Jorge y Pablo. En cuanto a la ley de Mordaza, las cosas que se han retirado yo creo que nos suenan mucho. Es decir, se iba a prohibir acampar en la calle, se iban a subir las penas por manifestaciones no comunicadas y por bloquear edificios institucionales. Es decir, esto se va a aprobar aquí sin ningún problema y además jaleado por algunos medios de comunicación. Y entre otras cosas también se prohíbe la apología del fascismo. Esa es la parte del paquete que se ha quedado, ¿no? Y ahí, recuperando lo que decía Manolo, yo creo que tienen todas las de ganar la extrema derecha. Por un lado, porque durante los años de gobierno de Yushchenko se hizo una revisión histórica y se blanqueó el pasado de ciertas formaciones nacionalistas y de su colaboración con los nazis en la guerra, etcétera, y eso digamos, les da un discurso de país que ya puede ser el oficial perfectamente. Y luego, en la competencia con el bloque de Timoshenko, pues bueno, al final estas fuerzas de extrema derecha pueden tener un discurso más nacional popular que el bloque de Timoshenko, que en última instancia son oligarcas que vienen del régimen y han gobernado con Kuzma y han gobernado antes y se han entregado al FMI. Es decir, y además tienen y el escenario político les permite pues ir a un desborde completo de esas fuerzas, ¿no? Yo creo que es temible. Pablo. El escenario político y el mediático, porque sí, se ha terminado la globalización en lo que son las relaciones internacionales, aparentemente, pero en la cuestión mediática no. Es decir, hay una globalización absoluta de los mensajes, un control absoluto, y eso les beneficia. O sea, imperialismo, ¿no?, comunicacional. Absolutamente. Como, ¿no?, el que denuncia Snowden. Eso es. Entonces, esa es una gran baza que tienen, que es la misma que han tenido en Siria quienes han orquestado lo que ha pasado en Siria, ¿no? Es decir, si tú tienes a tu favor los medios de comunicación durante 3 años sin hacer ninguna mención de la complejidad interna del país, que en Ucrania también hay muchos elementos internos que hay que considerar y que no se están considerando informativamente. Entonces, ahí hay que hacer una autocrítica desde el punto de vista del periodismo, ¿no? El periodismo es muy responsable
de luego lo que ocurre, ¿no? Y de las consecuencias nefastas que puede haber, pero para ellos es una gran ventaja. Lola. No solo hay un discurso único a nivel de medios o a nivel político, sino que hay un discurso superficial. O sea, además de único, superficial. Y entonces, o sea, cuando tú decías, bueno, el deterioro no es de ahora, no es de este gobierno, claro que no, pero lo que está en la calle mayoritariamente, no los grupos, es ese sentimiento de rebelarse contra un régimen que no les está llevando más que al caos, al deterioro. Y que, a fin de cuentas, unos verán que en los países del este que se integraron en la Unión Europea viven relativamente mejor, aunque el coste ha sido tremendo, pero lo financió la Unión Europea, y lo que pasa es que si quieren optar por eso, la Unión Europea ahora les ofrece migas para desindustrializar el país. No tiene otra cosa. Migas. Y por el otro lado, la otra gente que quiere una mayor vinculación a Rusia, no, es que es verdad, los medios no han dicho cosas tan elementales como que en Crimea es la base principal de la fuerza naval rusa y que ahí está el buque insignia, Pedro el Grande, por ejemplo, y que claro, si vas a alentar las tensiones entre la Unión Europea y Rusia, pues mejor informar de que existe ese pequeño detalle, ¿no? Entonces, se informa superficialmente, pero a lo que vamos, tan superficialmente que en las últimas semanas la razón, al parecer, de estos cambios que ha habido en el gobierno de Yanukovych, de dejar caer al gobierno, de ver si puede llegar a un acuerdo con los manifestantes, vienen de que la élite se ha reunido con él el fin de semana pasado y le ha dicho no optes por la mano dura. Y un acuerdo que nos saque del impasse. Así de claro, información de Le Monde. O lo otro, que 100 de los parlamentarios de su propio partido se le rebelaron y dijeron, bueno, una posibilidad de acuerdo es que en las zonas más cercanas a la Unión Europea las gobernaciones les entreguen a la oposición. Entonces, ojalá que los acuerdos vayan en esa dirección, porque si el ejemplo va a ser lo que pasó en los Balcanes, apague y vámonos. Juan. Sí, Manolo, aquí es el nacionalismo étnico, en los Balcanes fue el nacionalismo étnico, en los países árabes ha sido el fundamentalismo islámico de carácter wahabita apoyado por Arabia Saudita. Es decir, siempre se encuentra un agente, claro, siempre se busca y se encuentra un agente en el que puede hacer el trabajo sucio de lo que es un auténtico intento de golpe de Estado. Así de claro, porque se trata de voltear legítimamente lo que han dicho las urnas hace 3 años. Lo que parece increíble es que esto pueda ser admitido en la Unión Europea. Porque esto sabemos perfectamente que en España no se consentiría. Hombre, pero teniendo en cuenta el proyecto de la Unión Europea, que tiene dos periferias, es decir, por una parte está como la periferia de Europa del Sur y luego la periferia del Este, que es como mano de obra barata para amenazar además a los trabajadores alemanes. 15M, si el 15M se hubiera desbordado, todo el mundo, toda la Unión Europea habría dicho, hay un intento de golpe de Estado y de deslegitimar lo que ha sido de las urnas. Eso es lo que se hubiera dicho. Eso es lo que no se quiere decir en Ucrania. Es que la Unión Europea tiene un carácter neocolonial con respecto a sus periferias y sobre todo al este, pero también al sur. Yo me considero colonialmente tratado por la Troika. Pero vamos, es que basta abrir los periódicos y tenemos a nuestros gobernantes preguntando qué dicen en Alemania. Yo, como español que soy, es una rara especie, que yo soy español, porque no se puede ser nada más que catalán, vasco o andaluz, pero no español. Bueno, yo que soy español me siento absolutamente avergonzado de la clase reinante en mi país y de los medios de comunicación cuando nos tratan como basura los grandes poderes económicos europeos. Que eso sea mi Europa, que eso sea el lugar de referencia donde muchos españoles soñaron en la transición, que iban a encontrar la democracia, no. Claro, ¿eso qué significa? Que la Europa alemana está desnaturalizando hasta límite absoluto cualquier idea de una Europa pacífica y democrática. Tendrá que ver con Jean Monnet, Georgina. Y yo creo que no es solo la Europa alemana. O sea, yo creo que ahí nos olvidamos del caballo de Troya que nos metieron con el este. Claro. Y yo creo que hay una... los británicos eran los que decían ampliación al este, que entren todos. No, yo digo con el este de Europa, que nos lo metió Estados Unidos, sobre todo. Y los británicos diciendo que entre en la Unión Europea. La vieja y la nueva Europa. La vieja y la que dijo Bush. Efectivamente. Esa era la clave. Y hay una diferencia también cuando se dice por qué, porque los países estos del este que entraron y tal, es que
Ucrania no era un país del este. Ucrania era una federación de la Unión Soviética, o sea que no es lo mismo. Era la última república de la federación. La última y la primera, porque fue una de las fundadoras de la Unión Soviética. Entonces yo creo que hay una diferencia y sobre todo es que no se pueden tratar, o sea, ahora todo el mundo, es que Yanukovych es un corrupto y entonces la gente se está manifestando en la calle porque es corrupto. Y Yulia Timoshenko. Claro, es que la corrupción, que además estaba instaurada ya antes de que desapareciera la Unión Soviética, pero fue caer la Unión Soviética y como pasó en la Unión Soviética, vender el país a o trocitos, como pasó en Rusia, 4 listos se hicieron con el país. Sí, pero de todos modos, el espejo que les ofrecen, que es Bielorrusia, es muy duro. No, pero es que claro, que la oferta de Moscú viene hazte... Claro. Sé una réplica de Bielorrusia. Claro, no le está pidiendo eso. Lo que Moscú está diciendo es: nosotros te ofrecemos que entres también a formar parte de la Unión Aduanera. No quiere decir que te tienes que convertir en Bielorrusia, de ninguna de las maneras le ha dicho eso. Pero es, de ninguna de las es maneras. uno de los miedos que figuran. Es decir, la Unión Europea ofrece no se sabe qué, poco dinero desde luego, y nosotros dicen, no, aquí con Bielorrusia. Dice, quita. Claro, pero yo creo que es normal. No, 650. Y también ver la percepción desde Rusia, ¿no? Es decir, luego Rusia ya ofreció 10.000. La política exterior de Putin, que además le da gran legitimidad interna, es decir, que Putin es el que ha recuperado el Producto Interior Bruto de Rusia de antes de la caída del muro. Es decir, y la visión que tienen, ¿no? Hoy me leía una intervención es decir, el apoyo que tienen en la Duma ahora mismo Putin en la política exterior, ¿no? Una intervención de Zyuganov, del secretario del Partido Comunista, hablando de Kiev, ¿no? Como la madre de las ciudades rusas, y claro, y hablando de sus últimas conversaciones con Milosevic. Decía, no te entregues, no te entregues, que te llevan a la Haya. No, claro, es decir, y esa visión que tendrá buena parte buena parte, no, es decir, el consenso político ruso sobre Yanukovych, pero antes que comunistas son rusos, claro, sobre Yanukovych y sobre el desarrollo, es decir, y la enorme legitimidad que le da la política internacional a Putin es tremenda, ¿no? Y sobre todo cuando en el mundo esto de que no, yo soy un Estado independiente y tengo soberanía y no dependo de nadie. La alternativa a los corruptos del este, Rajoy y Bárcenas. ¿Esa es la alternativa? Hombre, o François Hollande, que traiciona su programa y se convierte de pronto en neoliberal. Un francés, que es que, claro. No, pero hay algo más elemental aún. Es decir, en medio de toda esta tensión y viendo que el escenario futuro es muy peligroso para todo el mundo, sobre todo para los ucranianos, la Unión Europea le toca reunión bilateral con Rusia y en vez de ampliar la reunión, hacer una oferta tal, calmarla tal, dar seguridad a los ucranianos de que esa espiral no va a seguir gracias a la Unión Europea y a Rusia, vaya haciendo todo lo contrario. Pero reducen la reunión a mínimos, suspenden la comida. Pero porque se siguen consignas de fuera de Europa. Lo que yo no he escuchado todavía por portavoces europeos es un argumento de Realpolitik, no hablar de los derechos humanos en Ucrania, que eso lo han dicho varias veces, de por qué a la Unión Europea no le interesa una relación estratégica a largo plazo con Rusia. Claro. O sea, eso además que se llegó a visualizar en algunos momentos de la guerra de Irak, que se empezó a ver ese eje Moscú, Berlín, París, que decías, bueno, es decir, vuelve el corazón continental y Europa, pero eso se Eurasia, vuelve Eurasia. Claro, pero es que eso no lo permitirá nunca Estados Unidos. Lo de Francia y Gran Bretaña. Un segundo, Manolo, lo de Francia que decís antes es terrible. O sea, si comparamos la Francia de la Cuarta República y principios de la Quinta República, que lo cuenta Perry Anderson en todos los órdenes, en el orden cultural, el pensamiento que surge de Francia, la soberanía militar de Gaulle, que dice aquí armas nucleares y yo no voy a volver a ser el terreno de enfrentamiento de dos superpotencias, nacionalizo la electricidad y tengo una política exterior propia. Y la banca. Y la banca, por supuesto, y con la Francia de ahora, es decir, de Sarkozy, y luego el personaje de ahora, que aparece más en las noticias por sus historias de cuernos que por una posición internacional. Claro, es que es tremendo. Es decir, porque que España sea un Estado secundario, dices, bueno, esto forma parte de los resultados de la historia del siglo XX, pero lo de Francia es muchísimo más grave. Sí. En cualquier caso, el nivel de instrumentalización y de manipulación de la información sobrepasa cualquier posibilidad de decir, es que no analizamos poco los periodistas. Es verdad, la prensa analiza poco, los medios de comunicación están como están, pero mirar, declaraciones del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia en su visita a Kiev.
Se Sí, permite eso fue muy llamar, fuerte. Es verdad, es verdad, fue muy fuerte. Se permite llamar muy fuerte. corrupto. Primero lo dijo Bruselas. Él se permite llamar corrupto a Jakunovic y criminal a Jakunovic. ¿Pero qué hace ahí? Porque es presidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea. Y entonces fue allí a azuzar, a lo que han ido todos, a azuzar la violencia. Mira, han echado imágenes de Grecia como si fueran protestas en Moscú, por televisión. No, que es de vergüenza, que lo de este país. Han publicado fotografías de manifestantes, pistola en mano, disparando a la policía, como si fueran policías disparando a los manifestantes. Una ONG, Canvas Belgrado, ONG dependiente de los Estados Unidos y financiada de los Estados Unidos, casualmente es la que edita los manuales de guerrilla urbana que se reparten en Kiev, que son el mismo manual, solo que ha cambiado el idioma, que se repartían en el Cairo y que están en inglés. Y se estrenaron en Belgrado, claro, el 2000. Pero de esto nadie informa, porque no se puede informar de esto, porque entonces queda en evidencia que estamos ante una cosa orquestada desde fuera de Ucrania para azuzar una protesta que puede ser legítima, de la ciudadanía, para azuzar y convertirlo en una situación de violencia. En el momento que esa situación de violencia se fuera de las manos, pueden darse dos situaciones: o una reacción del propio Estado ucraniano por mantener la situación, con lo cual sería acusado directamente de actitud dictatorial, o un choque civil que acabaría posiblemente como en los Balcanes en este caso, o como Siria. Son discusiones distintas, pero podría acabar como los Balcanes. Y hay un escenario, que es la intervención militar. No, la de los Balcanes llevaría a la intervención militar. Si se pone en peligro... Al estilo del sur. Me dice en realización que estamos llegando al final del debate. 1 minuto para cada uno. Empiezo contigo, Manolo, minuto de conclusión. Yo lo que creo es que hay que estar preparados para un escenario post-globalización, donde las grandes potencias intervienen y defienden intereses estratégicos que poco o nada tienen que ver ni con los derechos humanos, ni con la Carta de las Naciones Unidas, ni nada parecido. Y que lo que hay que entender desde la fuerza que estamos por la paz, que estamos contra la guerra, es que vamos a ser sometidos a una manipulación permanente por las grandes potencias. Que unas pequeñas islitas entre Japón y China sean el objeto del debate geoestratégico mundial no se lo cree nadie, pero sin embargo eso es ahí, que va a permitir a Japón armarse hasta los dientes, que se va a seguir armando China y que van a estar ¿en qué? En una política de contención contra China dirigida por los Estados Unidos, usada por Japón como instrumento. ¿Qué quiere decir con esto? Que estamos ante una nueva situación del mundo y que para ser internacionalista lo que no se puede ser, con perdón, es gilipollas. Gracias, Manolo. Pablo. Bueno, yo creo que junto a ese escenario que dibuja Manolo hay que subrayar la cuestión de los medios de comunicación. Los medios de comunicación siguen actuando de manera monolítica, ¿no?, a través de consignas, se aprovechan también de las nuevas tecnologías de la información, que no necesariamente han sido beneficiosas, se aprovechan también, hay que decirlo, a veces de la mala formación que damos a los futuros periodistas, y esa, digamos, unanimidad propagandística que no informativa, pues genera conflictos como estamos viendo ahora en Ucrania o estamos viendo en Siria, ¿no? Entonces hay que estar alertas a eso también, no solamente a cómo actúan las potencias, sino que redoblar, digamos, la cautela, la precaución frente a los medios de comunicación que orquestan este tipo de cosas que pueden tener consecuencias muy graves. Gracias, Pablo. Lola. Ucrania puede recuperar un status quo relativamente independiente o de buena vecindad con Rusia y con Europa al mismo tiempo. Ojalá sea ese el escenario, y efectivamente la Unión Europea debería de tener una política independiente de Estados Unidos que pase sobre todo y primero y antes que por alentar cualquier tipo de opción en Ucrania por un acuerdo estratégico con Rusia, que yo creo que nos beneficiaría a largo plazo. Georgina. Sí, yo creo que también que es muy lamentable la posición que está teniendo la Unión Europea. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Manolo, que nos encontramos en el renacimiento del Estado-Nación y de los grandes poderes, de la lucha entre dos grandes poderes, pero precisamente por eso yo creo que la Unión Europea, con el poder que tenemos, la fuerza económica y tal, tendríamos que ser lo suficiente, que llegar a un mínimo de unión suficiente como para tener una independencia
en terrenos que son nuestros, o sea, es decir, Ucrania es Europa, entonces al menos que tengamos una independencia de Estados Unidos en lo que son por lo menos nuestra vecindad, ¿no? Nuestro patio trasero, si se puede considerar a Ucrania nuestro patio trasero, y que lo que tendríamos que hacer, que para tener una buena política con Ucrania, evidentemente tiene que pasar por tener una buena política con Rusia. Es absurdo que hoy en día sigamos teniendo una política de enfrentamiento con Rusia. Gracias, Georgina. Jorge. Sí, yo creo que estamos viendo el choque entre Estados Unidos y una Unión Europea subordinada con un mundo cada vez más multilateral, que yo creo que ellos no habían previsto así después de la caída del muro, ¿no? Con la recuperación de la autonomía, de la política exterior de China, de Rusia, de América Latina y de otros muchos actores internacionales, ¿no? Y ahí se produce un choque fuerte entre las expectativas y el gran acelerón que se había dado con la caída del muro a lo que se está encontrando Estados Unidos ahora. Entonces yo siento envidia por los países que están recuperando su política exterior y además basada en intereses nacionales, en construcción económica de sus países y de sus regiones, y desde luego eso es lo que toca pedir, y toca pedir a la Unión Europea, ¿no? Una relación estratégica con Rusia más allá de lo que pide Estados Unidos o de lo que intente imponer a Alemania. Gracias, Jorge. Juan. Bueno, yo creo que efectivamente la crisis de la hegemonía norteamericana lleva a abocarnos a un mundo multipolar. Y un mundo multipolar con los BRICS y todo esto, es decir, con diferentes focos de poder. Estos focos de poder inevitablemente en un mundo económico capitalista se enfrentarán. Y ahí solo nos queda decidir. La real política es así. O con el mundo unipolar hegemónico que tenemos actualmente, o tendremos que tomar partido por otros centros de poder. En ese aspecto yo creo que la mirada hacia Rusia se hace obligada. El futuro parece complicado, como siempre que hablamos de historia y de política. Muchísimas gracias a los 6. Ha habido varios espectadores que me han preguntado si vamos a responder a los elogios, entiendan la ironía, que nos dedicó el otro día Carlos Cuesta en su programa La Marimorena. Nuestra respuesta es, si han visto el programa de hoy, pongan 5 minutos La Marimorena, vean a sus tertulianos, a su presentador y comparen. Seguiremos discutiendo de la forma en la que otros no son capaces de hacerlo aquí, en Fort Apache. Hasta pronto.